Atrás de la capilla hay un pequeño cementerio con 56 tumbas. 33 de ellos contienen los restos de hijos de misioneros. Las lápidas dicen Ethel Arnold, nacido el 1 de septiembre del 28, muerto el 2 de septiembre de 1928. Barbara J. Swanson, 1946 a 1952. Eileen Louise Whitmore, 6 de mayo de 1952 a 19 de julio de 1955. Este fue el precio pagado por muchas familias para llevar el Evangelio a Nigeria. Charles White contó haber visitado este pequeño cementerio y sentir allí la palpable presencia del Todopoderoso. Él dijo que solo es posible entender el cementerio en Miango si recordamos que Dios también sepultó a su Hijo en el campo misionero, y que al resucitarlo de entre los muertos, Él convocó a la iglesia a seguirlo al peligroso campo llamado Confines de la Tierra. ¿Pero será que lo seguiremos? Si la respuesta es no, tal vez no seas un discípulo. Entonces el primer paso es transformarse en un discípulo para ser otros. Yo ya experimenté la dureza de ese desafío. Cuando frecuentaba mezquitas radicales alrededor del mundo, entrené cristianos en el Asia, en África y en América del Sur. Yo visité ese cementerio. Por favor, vean conmigo algunas fotos de Miango, donde está ese cementerio que abriga los cuerpos de esos niños que con sus padres dieron sus vidas en el campo misionero solo para que los no alcanzados en Nigeria pudieran oír del amor de Dios. Cierta vez, mientras entrenaba misioneros en América del Sur, guerrilleros invadieron la base misionera de allí, pusieron el caño del rifle en mi cabeza, nos arrojaron al suelo, ataron a las mujeres, esposaron a los hombres y yo pensaba, ¿y si estos hombres decidieran violentar a las mujeres o algo así? ¿Será que muero hoy? Son sacrificios que tienen que ser hechos, algunos de ellos impensables, pero es parte de lo que va a costar llevar el Evangelio a los lugares más tenebrosos del planeta. Eso nos costará nuestras vidas. Somos el precio de la misión. Número 2, oración. Nosotros no tenemos el amor y la pasión de Dios por los perdidos y no pasamos tiempo con Él. Sabemos de las necesidades de las naciones y necesitamos actuar sobre eso, pero solamente invirtiendo tiempo con el Dios vivo, que termina siendo consumido por la pasión y los deseos de Dios. Tú te vuelves como las personas con quien ocupas más tiempo. Si quieres ser más como Jesús, tienes que alegrarte con lo que Él se alegra y necesitas llorar por aquello que entristece al Espíritu Santo. Entonces necesitas orar. Gastar el máximo de tiempo que puedas en oración, en ayuno y oración. Necesitas invertir tiempo en la presencia de Dios y crecer en el cultivo de tu espíritu. Número 3, evangelismo personal. Cada uno de nosotros tiene un papel en la gran comisión. No es tarea de algunos pocos. Una vez que hemos sido discipulados y sentimos lo que Dios siente por los perdidos a través de la oración, es hora de levantar los ojos. Tenemos que levantar las mangas y llegar a los campos blancos. Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Tú eres la respuesta a esa oración? Muchos de los no alcanzados por el Evangelio están prontos para responder a Cristo, en caso de que oigan el Evangelio con claridad y lo vean reflejado en nuestras vidas. Muchos cristianos desarrollan el hábito de reunir amigos para salir y hacer evangelismo. Tú puedes hacer lo mismo, ir con amigos a los sectores musulmanes de tu ciudad y poder hablar de Jesús en esos lugares. Desarrolla esa disciplina. Pasa a frecuentar lugares donde los musulmanes están. Los encuentras en mercados, en buenos restaurantes de comida árabe, muchas veces en las universidades y quién sabe puedes ir y hacer amigos en las mezquitas que tienes cerca. Desarrolla relaciones con fines evangelísticos. Piensa en ello. El apóstol Pablo en el Evangelio hace preguntas muy serias. En Romanos 10:14 él dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin tener quien les predique? ¿Quieres ayudar a terminar la gran comisión? Ve a los campos blancos y no vuelvas de allá. Invierte tiempo evangelizando a los perdidos y oprimidos. Número 4. Entiende su vocación. La vida cristiana no se resume a la iglesia local. Ella debe permear toda su vida. Como cristianos no vamos a ayudar a terminar con la gran comisión si optamos por fragmentar nuestra existencia. Por ejemplo, mi vida familiar, o mi vida profesional, o mi vida cristiana. El cristianismo debe integrar cada área de nuestras vidas.
nuestra existencia, sin dejar nada fuera, incluida la profesión. Verás, la vocación primaria de cada cristiano en el mundo es siempre la misma. La vocación primaria de cada uno de nosotros es vivir para concluir la gran comisión. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Amamos a Dios, amamos nuestro prójimo y concluimos la gran comisión. Como profesional, tú pierdes y consigues empleos o te jubilas, pero tu vocación será la misma. Como misionero a veces regresas a tu país, pero tu vocación es la misma. No comenzamos a servir a Dios un día y luego, al pasar los años, nos detenemos. Servimos a Dios en toda nuestra vida. Nosotros necesitamos cambiar de paradigma y encarar seriamente el término de la gran comisión, y seremos recompensados cuando al final, al morir, seamos llevados a los brazos de Cristo en el cielo. Él nos recompensará por lo que hagamos en esta vida, por los sacrificios y por esforzarnos para terminar la gran comisión. Él recompensará eso. Dicho esto, Dios puede usar nuestras carreras y habilidades de modo creativo para el reino. Tecnología y negocios están siendo usados para avanzar la misión de modo rápido y estratégico. Un líder de una organización cristiana cree que Dios hace avanzar la tecnología para que su misión sea concluida. Nosotros lo vemos en la práctica. La Internet se ha vuelto una herramienta evangelística. El Evangelio llegó a los musulmanes en salas de chat. Muchos musulmanes que viven en países cerrados hacen miles de descargas de sermones evangélicos online a los cuales ellos no tienen acceso en vivo. Existen maneras creativas e innovadoras de envolverse en la gran comisión y Dios quiere usar los dones que te dio, talentos solamente tuyos para que avance su reino en la tierra. Entra en contacto con nosotros para que trabajemos juntos y ayudemos a movilizarte y entrenar más cristianos donde estás en tu iglesia local. No hay nadie como tú en el mundo. La combinación de dones y experiencias que Dios te dio es absolutamente única. Dios te hizo sin igual. Entonces entiende que existe una tarea especial e intransferible para que puedas realizar. Eres muy valioso para Dios. Y eres muy importante para el avance de su reino. Verás, necesitamos pensar en nuestras vidas estratégicamente. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es la vocación única que tiene para ti. Sométete a su voluntad y de aquí a 3 o 5 años entenderás mucho mejor el Evangelio y una vez que lo entiendas y hayas tomado decisiones difíciles, estarás viviendo la gran comisión. De eso se trata la vida. Es así como la iglesia primitiva y los 12 alcanzaron al mundo. Número 5. Inversiones en el reino. Tenemos que salir de la cultura del diezmo y migrar a la cultura del reino. Les explicaré qué quiero decir. Yo sé que la mayoría de nosotros diezma o sabe lo que es el diezmo. Es devolverle a Dios el 10% de nuestras posesiones materiales y eso es bueno. Pero muchos cristianos piensan que es suficiente dar el 10% y eso no está bien. Muchos piensan que pueden dar un porcentaje, retener el resto y hacer lo que quieran con él. En Occidente conseguimos muchos discípulos muy materialistas y hablo de gente en la iglesia. Eso ha sido devastador para la gran comisión porque retienen lo que no es suyo y si lo hacen, Dios les pedirá cuentas. Esa es la cultura del diezmo, pero no es la mentalidad de Dios para nosotros. Todas las cosas que tenemos son del Señor. Él nos da y nos quita, alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que tenemos, Él puede requerirlo de nosotros como el joven rico. Pero Él mismo prometió proveer lo que necesitemos. La Biblia dice, teniendo que comer, que vestir, estaremos felices. Por lo tanto, si tienes ropa y comida, ya eres próspero. No podemos apegarnos a lo que no tenemos. Ya sea que tengamos una mansión en las montañas o una choza cerca del río, todo es de Dios, es de su reino. Es tiempo de vender parte de lo que tenemos. Hay cerca de 380 billones de dólares invertidos en templos cristianos solo en Estados Unidos. Podemos financiar la misión global y tenemos que transformar nuestros templos en algo mucho más útil, algo parecido a lo que la iglesia primitiva hacía. Ellos vendían sus casas, sus bienes y posesiones y usaban el dinero para suplir las necesidades de los pobres. Necesitamos invertir en la misión y solo entonces habremos concluido. El dinero que está en la iglesia para misiones no es el dinero que está en la cuenta bancaria de las iglesias. El dinero destinado al cumplimiento de la misión es el dinero que está en la cuenta bancaria de cada cristiano del planeta.
Nuestros recursos deben estar disponibles y debemos ser guiados por el Espíritu y tener un corazón generoso para donar aquello que el Espíritu Santo desea que donemos. ¿Cómo esperamos terminar la gran comisión si la iglesia no participa y no invertimos nuestras finanzas? Debemos involucrarnos. Aunque no haya un pasaje en el Nuevo Testamento que nos diga cuánto debemos dar, la Biblia nos dice cómo. En 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno segará de acuerdo a cómo lo hizo con su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces da con alegría, da con abundancia para aquellos que carecen, para aquellos que están intentando ser fieles al Dios que les dijo que sean fieles al término de la misión. La pregunta que debemos hacer es, ya que soy un mayordomo de todo lo que el Señor me confió en las manos, ¿cómo Él quiere que yo use eso en la expansión del reino? Él no quiere que construyamos graneros aún mayores. El dinero no sirve para eso. Cuando recibes dinero, Él pasa a servir como semilla en la gran comisión para asegurarnos los recursos suficientes que la iglesia necesita. Para muchos de nosotros eso quiere decir donar más del 10%. Vamos a tener que invertir menos en lo superficial y más en lo esencial. Entiendan que nada de lo que tenemos en este mundo es verdaderamente nuestro. No juntamos tesoros aquí. Deberíamos ser mejores donantes, más generosos, ser conocidos como gente que junta tesoros en el cielo. Es ser generoso con la gente. Es donar a nuestro prójimo para que ellos conozcan el amor de Dios a través de nuestra compasión y generosidad. Entiende lo que digo. Dios solo te pide que le devuelvas lo que ya es de Él. Así que entonces necesitamos abandonar esa mentalidad de diezmo, tener una mentalidad de reino, entendiendo que todo lo que está en nuestra iglesia, todo es del Señor. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, mi hermano, mi hermana, todo lo que tienes es del Señor. Todo lo que tengo es del Señor, dile eso, ¿ok? Necesitamos aprender a vivir una vida simple, vida sencilla, vivir con lo necesario, no endeudarnos y hacer todo lo que podamos para involucrarnos en la gran comisión. Esos pequeños sacrificios nos darán la alegría de invertir en la misión de Dios en todo el mundo. Sé generoso con lo que tienes e invierte en lo que Dios nos ordenó hacer. Ahora quiero hablarte acerca de lo que hay que hacer en la gran comisión como iglesias y comunidades locales. La iglesia debe ser el centro de entrenamiento. Muchos no pueden salir de su ciudad y estudiar en un seminario por 2 años. Pero todos somos llamados a amar al Señor con nuestra fuerza, alma y entendimiento. La mejor manera de contribuir para la formación de discípulos con compromiso con el reino es proporcionarles el entrenamiento adecuado. Muchos trabajan para llevar entrenamiento a la iglesia y eso es lo que nosotros hacemos también. La verdad es que históricamente la iglesia fue el centro de entrenamiento teológico. Sin embargo, la iglesia tercerizó esa responsabilidad, de modo que sea transferida a los seminarios y facultades cristianas. Pero un buen entrenamiento no puede ser privilegio de una élite de discípulos bien entrenados. Todos tienen derecho. Entonces es necesario que la iglesia y grupos caseros busquen otra vez transformarse en centro de entrenamiento misionero y evangelístico. En lugar de enviar gente a los seminarios, haz el entrenamiento en tu iglesia e instrúyelos en el discipulado y servicio en la iglesia local y prepáralos para la misión. Las iglesias deben priorizar el envío de misioneros a los pueblos menos alcanzados. Tenemos que evaluar si las iglesias locales están siendo efectivas en su misión a los pueblos menos alcanzados. Imagine si toda la iglesia en el mundo fuese fiel en alcanzar a los musulmanes. Existen más de 300,000 iglesias solo en Brasil. ¿Y si todos enviaran un misionero al mundo musulmán? Seguramente viviríamos un resurgimiento de la iglesia y veríamos crecimiento saludable. Hay 1.6 billones de musulmanes en el mundo. De nuevo, Robert Coleman escribe en el Plan Maestro de Evangelismo, el simple hecho de no ser buenos en algo no quiere decir que necesariamente no estemos produciendo nada. Pero necesitamos preguntarnos si lo que hacemos vale la pena y resuelve el problema. Esta es una pregunta que deberíamos siempre hacernos referente a las actividades evangelísticas de la iglesia. La pregunta que nos hacemos es si nuestros programas están terminando la gran comisión de Cristo.
¿Será que nuestras iglesias fueron grupos de personas dedicadas a alcanzar el mundo con el Evangelio y con nuestro ministerio? Esta es la prueba. Y esas preguntas son excelentes, ¿no les parece? Ponga su nombre o el de su iglesia en la pregunta. ¿Su iglesia ha sido una comunidad creciente de discípulos dedicados a alcanzar el mundo con el Evangelio como resultado de su ministerio? ¿Su iglesia es una iglesia que envía personas a los menos alcanzados del mundo? Número 3. Las iglesias locales necesitan priorizar el envío de más personas a los menos alcanzados del mundo. Básicamente, para que terminemos la gran comisión, tendremos que enviar más de nosotros al campo. De cada 10 de nosotros, tal vez debemos enviar 1. O quizá en algunos países e iglesias consigamos enviar 10. En algunos lugares del mundo es mucho más económico enviar y mantener misioneros nativos, como en el caso de China o en Nigeria, que enviar misioneros occidentales a esos campos. Entonces, a medida que entendemos la voz de Dios, tenemos que invertir en Asia, en África, en América del Sur, en los discípulos fieles que están prontos a ir. La iglesia local tiene más recursos hoy de los que jamás tuvo para enviar personas. Fíjense en el ejemplo de los moravios. Ellos vivieron luego de la Reforma y eran cristianos que fueron perseguidos por causa de su fe. Ellos encontraron abrigo en la tierra del conde Zinzendorf, después de lo que ellos describen como un avivamiento del Espíritu Santo. En sus asentamientos ellos enviaron misioneros al Caribe, a América del Norte y del Sur, al Ártico, a África y al Extremo Oriente. Los moravios fueron el primer movimiento misionero protestante en gran escala. He leído artículos que dicen que de cada 10 moravios envían 1 hacia el campo misionero. Es más, los moravios eran tan comprometidos con la Gran Comisión que algunos de ellos terminaron vendiéndose como esclavos. ¿Pueden creerlo? Ellos hicieron esto porque era la única forma de pagar el viaje de navío hasta los países que buscaban evangelizar. Cuando yo pienso en el cristianismo del hemisferio sur, recuerdo a mi suegro. Él me contó sobre cómo viviendo en Brasil, en un bello y cálido día, él y su esposa oyeron a Dios decir, vayan al campo misionero, y sin muchos recursos, con solo $50 de su iglesia, decidieron ir. Ellos vendieron todo lo que tenían. Ellos oyeron y obedecieron, y cuando ellos llegaron allá con mi esposa y su hermana, aún pequeña, ellos se sujetaron las manos unos de otros y sin conocer a nadie en aquel país, dijeron, esto es lo que Dios nos mostró hasta aquí. Entonces, en países como Brasil, hay misioneros que parten solo porque oyeron la llamada del Señor. Y así como los moravios, necesitamos participar de aquello que Dios está haciendo en el mundo y necesitamos ir cuando Él nos llama. Aun cuando los recursos no están disponibles, a veces usted debe ir en base a lo que sabe y en obediencia, confiar, sujetar las manos de Dios y decir, el Señor nos trajo hasta aquí.